Yo los invito, hermanos, a ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Dice la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Cuando puso agua en un lebrillo y comenzando a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. He oído de algunas iglesias que practican el lavamiento de los pies como una ordenanza. Para algunos hermanos el lavamiento de los pies está casi al nivel de la celebración de la Cena del Señor o del bautismo, que son las dos ordenanzas que bíblicamente nosotros encontramos en la Biblia, pero para estos hermanos es una práctica literal. Traen una ponchera con agua o poncheras con agua y los hermanos se lavan los pies unos a otros, porque el Señor dice: lo que yo he hecho, hacedlo también vosotros. Versículo 15: lo que yo he hecho, hacedlo también vosotros. Ahora la pregunta es: ¿está hablando el Señor de lavarnos los pies literalmente? ¿O está usando una forma de lenguaje para darnos a entender otra cosa? Y cuando nosotros estudiamos las Escrituras, nosotros nos encontramos en que en las reglas de interpretación bíblica nosotros encontramos símiles, metáforas y muchas otras maneras de escritura y de lenguaje, la cual nosotros debemos entender de acuerdo al contexto, de acuerdo al énfasis que se está dando en el pasaje. Entendemos entonces que cuando la Escritura nos dice, cuando el Señor dice que debemos lavarnos los pies los unos a los otros, entendemos entonces que lo que el Señor nos está llamando es a servir. A servir.
Hace unos días estábamos en unos pasajes en Timoteo. Recuerdan que estábamos hablando acerca de la iglesia, dimos varios temas allí en la carta a Timoteo. En estas instrucciones y mandamientos que nosotros tenemos allí en primera y en segunda a Timoteo, hay uno muy particular y es acerca de las ayudas de la iglesia para las mujeres viudas. Y en el capítulo 5, en aquellos deberes hacia los demás, dice el versículo 3, por ejemplo: honra a las viudas que en verdad lo son. Y hay algunas instrucciones, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, estamos en 1 Timoteo capítulo 5, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Versículo 9: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, y noten lo que dice: si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Noten que en las instrucciones que se da de estas viudas que debían estar en la lista para recibir ayudas de la iglesia, una de las cosas que dice es que haya lavado los pies de los santos. En la región de Israel, todo lo que era Israel, la parte del norte, del sur y toda esta región del Medio Oriente tenía esta costumbre antiguamente, la costumbre de lavarse los pies. Entonces, cuando el Señor dice háganlo unos a otros, Él está hablando no de una revelación nueva, no de algo nuevo para los creyentes como una ordenanza o como una práctica literal, sino que Él está hablando de algo que se acostumbraba a hacer en aquellos tiempos. Recuerden que la región es desértica, hay mucho polvo, hay mucha arena, hay mucha tierra, y que en aquel entonces no existían las botas Brahmas o otras marcas como el día de hoy, ni los tenis que usamos hoy, sino que usaban sandalias, no solo las mujeres, sino también los hombres, y el sudor, el polvo, si llovía, el pantano, el agua. Imagínense cómo llegarían los pies de las personas después de horas o días de camino. Entonces, la costumbre de una persona hospitalaria que practicaba la hospitalidad, es decir, que abría las puertas de su casa a los caminantes errantes, era quitar las sandalias, coger una poncherita con agua y lavarle los pies. Ahora sí, bien pueda, siéntese, come. Hay la escena allí en una ocasión que el Señor está en la casa de un fariseo, y allí llega una mujer llorando, se postra delante del Señor y comienza a enjuagar sus pies con su cabello, con sus lágrimas. Y ahí estaba el fariseo. Si el Señor, si él supiera, o si verdaderamente fuese profeta, sabría que aquella mujer que lo está tocando es pecadora. ¿Qué le dice el Señor? Simón, entré a tu casa, no me pasaste a entrar de la manera adecuada, me senté a la mesa y no me lavaste los pies.
El no lavarle los pies a una persona, a un invitado, a un visitante, era una acción de irrespeto, de falta de atención. ¿Qué dice el hermano? Descortesía. Era ser descortés. Yo me imagino los libros o las clases de urbanidad en aquellos días y seguramente ese punto estaba allí: lavar los pies de los que nos visitan. Pero ¿eso qué implicaba? Implicaba humillación. ¿Saben quién hacía este trabajo? ¿Quién? Los siervos, los esclavos. Era un trabajo de esclavos. La única forma en que usted tuviera que humillarse para lavar los pies de alguien es que usted estuviera al nivel casi de un esclavo. Es decir, que fuese tan pobre que no tuviese un esclavo en su casa. Entonces usted tendría que hacerlo, pero eso implicaba humillación. Cuando el Señor se postra ante sus discípulos y le lava los pies, Él se está humillando. Ustedes me dicen Señor, ustedes me dicen Maestro, y lo dicen bien porque lo soy, lo leímos en el texto. Pero yo, el Maestro, yo, el Señor, he lavado sus pies. Dice ahí el texto. Ellos no entendían lo que estaba pasando en este momento. Hermanos, estaba meditando en esto, y una de las razones por las que a veces no servimos, y cuando digo no servimos, no estoy queriendo decir que no servimos para nada, no. Una de las razones que no servimos a los hermanos, no servimos en la iglesia, o que lo hacemos muy poco, es porque nos cuesta humillarnos. Nos cuesta humillarnos. El Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que se humilló hasta lo sumo. La kenosis, ¿han escuchado hablar de esta palabra? La kenosis es una palabra latina que significa el autodespojo de Cristo. El autodespojo de Cristo. Y claro, en el pasado algunos teólogos, algunos estudiosos llevaron esta doctrina a la herejía, al enseñar que el Señor se autodespojó de manera tal que Él dejó de ser Dios. Se vació. Esa es la expresión que nosotros tenemos en las Escrituras. Se vació, y algunos lo llevaron a la herejía al decir que Él se humilló de tal manera, o se vació a sí mismo de tal manera, que Él por algunos años, por algún tiempo, Él dejó de ser Dios, y que volvió a ser Dios en el momento de la resurrección. Por eso digo, algunos lo llevaron a la herejía. Y me refiero a Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Noten la expresión allí: se despojó a sí mismo, y luego dice se humilló a sí mismo. La palabra que les mencioné hace un momento, la palabra kenosis, significa vaciarse a sí mismo.
bajarse a la condición de un esclavo. Y la idea es un gran dignatario, un rey, un dignatario del rey, tomar o más bien bajarse al nivel de un esclavo. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se había visto eso en aquel entonces? Al contrario, dice la Biblia en Lucas 17, vamos a mirar un momento cómo eran tratados los esclavos. Ahí tenemos una breve pincelada de cómo eran tratados los esclavos en aquel entonces. Lucas capítulo 17. Versículo 7 dice así la escritura: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora volveremos a este pasaje. La idea es: el siervo está obligado a hacer lo que el amo le mande. ¿Por qué? Porque está por debajo. Ahora, teológicamente, ¿es más importante el siervo o el amo? ¿Cierto? Ahorita no tenemos siervos y amos como en aquel entonces. Ahora la esclavitud es de otra manera, ¿cierto? En empresas, con un salario fijo, pero muy parecido en muchas ocasiones, no en todas, al pasado. ¿En quién hay más dignidad? ¿En el siervo o en el amo? ¿Quién es más importante? Delante de Dios, ambos. Ambos tienen la imagen de Dios en ellos. La palabra del Señor dice que Dios creó al hombre. ¿Recuerdan hace 3 sermones atrás? El antropos. Dios creó al hombre, incluyendo hombres y mujeres, ¿a qué? A su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó. Y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y ¿qué? Sojuzgadla, dominen la tierra. No dice: algunos de ustedes van a ser más dignos de dominar la tierra. No, sojuzgad la tierra, es un mandato para todos. Esto es conocido como el mandato cultural en teología. La palabra cultural o cultura viene de cultivar, y esta palabra sojuzgar tiene mucho que ver con cultivar, con dominar, con moldear, con manejar. En otras palabras, Dios le dice al hombre: yo lo hice con mi imagen para que usted tenga la capacidad de dominar este mundo y de ¿qué? Cultivarlo, de avanzar. Yo no me imagino la primera casa de Adán y Eva. ¿Se la imaginan? No sé, podríamos especular. De palitos, con un techito de hojas, no sabemos. Pero poco a poco uno va viendo en el libro de los orígenes, en Génesis, que luego el hombre fabricó ladrillos. Y el hombre comenzó a edificar ciudades. El hombre comenzó a inventar instrumentos de música. El hombre comenzó a descubrir el hierro.
La Biblia habla del padre de los herreros, del padre de los que tocan música. Entonces vemos que en el hombre hay la capacidad de crear, de inventar, de investigar, de descubrir, en todos los hombres. En cada ser humano está esa imagen de Dios. La palabra imagen tiene que ver con, y algunos la han, de hecho la palabra hebrea o griega tiene que ver con ícono. Ícono. ¿Saben qué es un ícono? No es un cono, hermanos, no se saborean hasta ahora. Un ícono, ¿qué es? Una imagen de algo, un símbolo de algo. Cuando a uno le enseñaban en la escuela lo del computador, ¿cierto? ¿Cómo se llaman los muñequitos? Los íconos, ¿cierto? Imágenes. La idea es, el ser humano es un ícono de Dios. No somos dioses. No seremos dioses. Se me va el nombre en este momento de un, no sé si decirle teólogo, un pensador mormón, y que él decía: lo que nosotros somos hoy, Dios lo fue alguna vez, y lo que Dios es hoy, nosotros llegaremos a ser. Esa es la base de la teología mormona. Seremos como Dios. Una vez hace 10 años, 11 años que estaba estudiando en la capacitación, nos mostraban un video de los mormones y ellos enseñan: Jesús fue creado igual que nosotros y Él llegó a ser lo que es. ¿Sí? Él en este momento es Dios, pero llegó a ser Dios. Tremenda herejía, ¿cierto? El ser imagen de Dios no implica eso. El ser imagen de Dios implica que nosotros tenemos conciencia, tenemos intelecto, podemos pensar, podemos crear, y que hay en nosotros dignidad, que no valemos lo mismo que una gallina, o que un perro, que un gato. Hay movimientos hoy día que enseñan que un pollo tiene la misma dignidad que tiene el ser humano. En una entrevista, una defensora de los derechos de los animales decía: oh, nos escandalizamos por el holocausto de los nazis allí, de los 6 millones de judíos que murieron a mano de los nazis, pero nadie se escandaliza de todos los holocaustos que diariamente se cometen en el mundo de los pobres pollos. Imagínense en eso, hermanos. Eso por un lado, un extremo. Hay un extremo de personas que piensan que en el hombre no hay nada de dignidad, que matar a una persona es un grave delito, sí, pero matar a un pollo también. Por el otro lado tenemos el humanismo. Todavía está fuerte la posición. ¿Qué enseña el humanismo? El hombre es el centro del universo. El hombre es grande. El hombre, hemos usado una palabra, recuerdan, antropocentrismo. El hombre es el centro, el hombre es lo más grande. Merecemos todo. De ahí vienen los derechos humanos, los derechos de los niños, los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque, y está bien. De hecho, de que seamos imagen de Dios, tiene sentido que hayan derechos. Si fuésemos lo mismo que un pollo, no tendría sentido los derechos humanos. El otro extremo es: somos tan grandes, somos tan importantes. El hombre hizo todo lo que vemos. ¿Recuerdan allí en Babel? Hagámonos un nombre, edifiquemos una ciudad que llegue hasta la cúspide, que su cúspide llegue hasta el cielo.
¿Se acuerdan la teología de Satanás? No. No morirán, sino que sabe Dios que el día que coman del fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿No es eso lo que el hombre proclama hoy? Muchos filósofos en el siglo pasado, en el siglo antepasado, dijeron: ¿qué es Dios? Yo soy Dios. Fue Nietzsche, si no estoy mal, o Freud, que hablaron acerca de la muerte de Dios. Porque para ellos Dios es el hombre. Entonces tenemos dos extremos. El hombre no vale nada, es indigno totalmente, pero el otro extremo es el hombre, es el centro del universo. El hombre es lo más grande. Pero ¿qué dice Dios? Debemos ver la dignidad de Dios en el hombre, sí, pero mirándola en los demás. Mirándola en los demás. Mire lo que dice, volvamos a Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2 dice el texto que hablábamos ahorita de la kenosis, del autodespojo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. El Señor primero se humilló al ser semejante a los hombres. Pero dice, y estando en la condición de hombre, ¿qué? Se bajó más, se humilló más. Dicen que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Regresémonos al versículo 1. De ahí, de Filipenses 2, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Por eso le llamaban al evangelio la locura de la cruz. Y Pablo usa esa expresión en las cartas a los Corintios, la locura de la cruz, la locura de la predicación. Y él lo hace de una manera muy genial. Él cuando dice la locura la predicación es una locura, el mensaje de la cruz es una locura, él está queriendo decir a lo que llaman locura es lo más grande. Porque si vemos esto, hermanos, a la ligera este versículo, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Vuelvo a la pregunta de ahorita, ¿hay alguien que sea superior a otro? Hay rangos, ¿cierto? En las empresas hay rangos. Está el jefe, está el supervisor, hay empresas que hay diferentes rangos. En la sociedad no hay más dignidad en el señor presidente que en el mendigo de la calle. Delante de Dios hay la misma dignidad, porque ambos están hechos a imagen de Dios. Si el mendigo de la calle o la persona, el transeúnte normal de la calle dice voy a sacar un decreto, nadie le va a parar bolas. De pronto su esposa, que es la que le sigue a uno todas las locuras.
Pero si el señor presidente saca un decreto, todo el mundo tiene que obedecer. Ellos tienen ciertos derechos a sacar leyes por decreto. ¿Por qué? Porque hay rangos, pero hay igual dignidad. Sin embargo, el versículo nos dice que debemos tener a los demás como superiores a nosotros mismos. Jesús lo dijo. Lo que yo he hecho hoy, volviendo al lavamiento de los pies, lo que yo he hecho hoy, hacedlo también vosotros. Conocen la ley del talión, ¿cierto? Yo creo que muchos aquí saben qué es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, buey por buey, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo Jesús? Habéis oído a los antiguos, a los antepasados. Vamos allí un momentico a Mateo, el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Perdón, es más adelante. El versículo 38. 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te diera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En cuanto al amor al prójimo, nosotros debemos no conservar, dice el Señor, la ley del talión, sino al contrario, la ley de la otra mejilla. En cuanto al servicio, nosotros debemos hacer algo no similar, pero sí parecido. Somos iguales, pero yo me voy a bajar. Yo me voy a bajar al nivel de un siervo, porque Cristo lo hizo siendo el Señor. Cristo lo hizo siendo el Maestro. Él dice, si yo el Señor, porque ustedes me llaman así y lo soy, si yo el Señor, el Curios, el soberano, lo he hecho, háganlo también ustedes. Por eso Filipenses dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No son superiores, pero yo debo tratarlos como si fuesen superiores. Esa es la idea. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Romanos capítulo 12. Un versículo muy cortico allí en Romanos 12. Versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Tenemos aquí un contexto. El contexto son los dones espirituales. El apóstol Pablo va a empezar a hablar de los dones espirituales y de acuerdo a lo que Dios ha repartido a cada uno, hay cierta dignidad, digámoslo así, más en ciertos dones que en otros. Por ejemplo, la escritura dice que los que son ancianos o pastores tienen cierta dignidad en la iglesia. No el pastor, ¿es cierto? Ancianos. Dice Primera a los Corintios, volviendo a este libro Primera a Timoteo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Ahora, ¿son más importantes? No. Hay cierta posición por ciertos dones que recibimos, que alguien ha recibido. Por eso dice Pablo allí en Romanos, pero aún todos, el reconocido, el que no es reconocido, cada uno de nosotros debemos pensar de nosotros con cordura. Hay una búsqueda en el ser humano de valor o de valía, ¿cierto? Es la expresión de ser alguien en la vida, de ser importante, de llegar a ser. Hay una búsqueda en el ser humano de reconocimiento. Por eso nos ofendemos cuando no nos dicen gracias. Por eso nos ofendemos cuando no somos tenidos en cuenta. Y no digan que no se han sentido así. Todos nos hemos sentido alguna vez así. ¿Por qué? Porque luchamos, trabajamos, estudiamos, madrugamos, sufrimos, buscando ¿qué? Alcanzar algo. Ese es el hombre, alguien que busca algo que le dé valor, busca algo que lo haga sentir digno, que hay una imagen de Dios en él. Sin embargo, no debemos pensar que somos mejores que otro. Ni siquiera el apóstol Pablo dice allí en Romanos, cuando está hablando de los judíos, ¿cierto? Ellos tienen la ley, la ley los acusa, ellos dicen, enseñan la ley, pero la violan constantemente, pero luego pregunta, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. A veces podemos mirar por debajo del hombro a las personas allá afuera. ¿Sabían ustedes que hay grupos creyentes que se apartan y que dicen, no, yo no puedo saludar a fulano, yo no le puedo hablar a esa persona, es un pecador, es un impío, y van, ¿cierto? Todos siempre juntos, siempre. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hallamos gracia del Señor, sí. Estaremos por la eternidad con el Señor, sí, pero no somos mejores que nadie. Como son muchos hoy, fuimos nosotros antes. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que hemos dicho del hombre? No es una clase. ¿Qué tiene que ver todo esto que hemos visto de la dignidad del hombre? Pero a la vez no mirarnos por encima de nadie, sino que tratar a los demás como si fuesen superiores a nosotros. Ver el ejemplo de Cristo lavando los pies
Hermanos, el punto al que quiero llegar es al servicio. Al servicio. Miremos un pasaje allí en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Este, podríamos decir, es uno de los mandamientos que muchas veces hemos olvidado. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Texto que leíamos hace también unos meses, 1 Corintios 16, el ejemplo de allí de los de la familia de Estefanas, 16:15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado ¿a qué? Los que están ahí en el pasaje se han dedicado al servicio de los santos. Estamos en 1 Corintios 16:15. Había una familia, la familia de Estefanas, estaban entre los primeros que se habían convertido en Acaya, y dice, ellos se han dedicado al servicio. Y mire la dignidad, digamos, por decirlo así, que Pablo le da a las personas que sirven. Os ruego que ¿qué? Que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Qué es más fácil? ¿Trabajar, ayudar o mandar? Delegar. Por la naturaleza de nuestro corazón, ¿cierto? Porque esa es la otra parte que no hablamos hoy por cuestión de tiempo y porque más era el punto por este lado, es que nuestro corazón está caído y que es engañoso y perverso más que todas las cosas, y que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, todo esto del corazón sale. En esa condición, ¿qué preferimos? ¿Servir o que nos sirvan? Si somos honestos, nos encanta que nos sirvan, ¿cierto? ¿Qué hay más en este mundo? ¿Personas que les gusta estirar la mano para servir o estirar la mano para ser servidos? Para ser servidos, ¿cierto? Y es nuestra naturaleza como humanos, nos gusta, nos encanta, y no tiene nada de malo ser servidos, que nos ayuden. ¡Qué bendición! Son fuentes, son maneras que el Señor usa para bendecirnos por medio de otros hermanos que nos sirven, que nos ayudan cuando necesitamos, cuando estamos en una condición, en una situación. Gloria al Señor. Pero dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Por gracia hemos recibido, ¿por gracia qué? Dad. Así que el dar es más, hay más bendición, es más bienaventurado. Hermanos, es más dichoso dar, es más dichoso ayudar. Hay más dignidad en servir, en dar, en ayudar, es más privilegio. Según 2 Corintios 8 y 9,
cuando se estaban recogiendo estas ofrendas para llevar a Jerusalén en la crisis que había en la iglesia en Jerusalén, dice Pablo que los hermanos de Macedonia le rogaban que los dejasen participar en la bendición de dar. Pero hermanos, ya tenemos lo que necesitamos. No, nosotros queremos dar. Algo parecido a cuando se estaba haciendo el tabernáculo, que traían todas estas cosas, estos materiales, y Moisés tuvo que decir, ya, es suficiente. Pero la gente quería dar, seguir dando, seguir ayudando. ¿Por qué? Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Por qué? Porque si ayudamos hoy, el día de mañana me tienen que ayudar a mí, ¿no? Porque es dichoso hacer la voluntad de Dios, es de bendición. ¿Recuerdan el pasaje de Lucas 17? Si el siervo llega del trabajo, ¿qué le dice el amo? Pasa, bien pueda, siéntese. Espere, yo le sirvo No. ¿Qué dice? Al contrario. Prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después, ahí sí tú puedes comer. Versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? ¿Por qué? Porque es su deber. Los que aquí trabajan en empresas, ustedes no esperan que su jefe le diga gracias, ¿cierto? Algunos jefes ha pasado. Yo tuve una jefe que cada fin de semana nos pagaba y nos decía muchas gracias. Eso era algo muy, lo animaba, lo motivaba. Pero la mayoría no le va a decir a usted gracias. ¿Por qué? Porque es su deber. A usted le pagan por trabajar. Acá no solo le dice gracias, no. Pero noten el versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos. Porque ¿qué? Lo que debíamos hacer, hicimos. Una pregunta, hermano y hermana: ¿usted ha hecho todo lo que debe hacer? Si usted se sienta, no sé, creo que son 60 horas o 80 horas, no recuerdo bien lo que se necesita para leer toda la Biblia. Si usted se sienta toda una semana y solo hace unas pequeñas pausas para comer y sigue leyendo la Biblia y leyendo la Biblia, ¿será que al terminar, después de 1 o de 2 semanas leyendo todas las escrituras, usted puede decir: lo que debía hacer, lo he hecho? Levante la mano, ¿quién puede decir aquí: he hecho todo lo que debía hacer? No. Somos más que siervos inútiles, entonces. Porque el siervo inútil hace todo lo que se le ordena. Ahora, el punto no es: ay, entonces no soy ni siquiera un siervo inútil. No, el punto es que meditemos en la palabra de Dios, en qué estamos haciendo por la obra de Dios, por la iglesia. ¿Cómo estoy contribuyendo yo al avance de la obra? ¿Cómo estoy sirviendo yo a mis hermanos? ¿De qué manera? Eso implica muchas cosas. ¿Cuántas veces ha orado usted por los hermanos esta semana? Necesitamos las oraciones los unos de los otros. ¿Cuánto? Y no levanten la mano, por favor.
Respondan para sus adentros. ¿Cuántos han orado por la hermana Jamie esta semana? Por ella, su hija, su mamá. ¿Cuántos han orado por los ancianos de la iglesia? ¿Cuántos han dado al que necesita? No para ser vistos, no para ser aplaudidos. Así sea algo para la canasta de amor, para este local. Esta semana hay que pagar este local. El mes pasado, ¿recuerdan? No había ni para pagar este local. Son maneras en las que contribuimos a que el reino de Dios avance. Hospedando. Segunda de Juan, ese ejemplo de Gallo, este varón de Dios que abría las puertas de su casa para hospedar, para recibir un plato de comida. Usted no sabe la bendición que es un plato de comida para algunas personas. Usted no sabe la bendición que es una libra de arroz para muchos hogares. Consejo. ¿Cuántos hermanos aquí esta semana no necesitaron una palabra de aliento? Un consejo, una llamadita, un mensajito. ¿Cuántos hicimos algo así por alguno de los hermanos? No gastemos tanto tiempo en criticarnos, en atacarnos, en perseguirnos. Eso estaba pasando allí con los Gálatas. Pablo les dice, es que nosotros fuimos llamados a libertad, pero no usemos la libertad para esas cosas, sino que usemos esa libertad que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para servirnos los unos a los otros. Podríamos mencionar muchas otras cosas. El Señor Jesucristo, nuestro ejemplo, Él le dio la mano al caído, aquella mujer que todos la querían muerta. Él tendió su mano para levantarla, la perdonó. Claro, le dijo, vete y no peques más, pero abrazó a aquellos desamparados, tocó al que nadie tocaba. Entró a la casa que nadie quería entrar. Se sentó con las personas con que nadie se quería sentar. Hermanos, porque entre nosotros es muy fácil. Es maravilloso. Ayer unos hermanos me invitaron a tomar algo, qué bonito. Pues no que me inviten, sino qué bonito esos momentos de comunión, de compartir, de hablar. Pero es muy fácil entre nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos hecho con ese vecino cansón? ¿Cuántas veces le hemos llevado algo? Vea, hice estas empanaditas, quiero compartir con usted. Seguro que esa persona le va a agradecer. Usted va a poder hablar con ella y hasta compartirle el evangelio. Hermanos, que el Señor nos ayude. El Señor dice, como yo he hecho, hacedlo también vosotros. Orémosle al Señor que nos ayude, porque no es fácil. No es fácil, porque tendemos a mirar a los demás como inferiores a nosotros. No importa nuestra condición, siempre tendemos a mirar a los demás como inferiores. Yo soy más bonito que el resto, yo soy más fuerte que el resto, yo soy más inteligente que el resto. No, dice el Señor, mírelos como si fueran superiores. En otras palabras, sea el esclavo de ellos, sea el siervo de ellos, porque Cristo lo fue por usted y por mí. Padre, gracias por tu palabra.